Estudié medicina, me especialicé en neurología, completé la residencia, obtuve la certificación, recibí excelentes ofertas de trabajo y enseguida empecé mi propio negocio. ¿Qué pasaría si te dijera que una simple idea podría transformar cómo dormimos, cómo sanamos y cómo vivimos? El invitado de hoy no solo es neurólogo, es un pionero y visionario que ha desafiado por décadas los límites de la ciencia y el emprendimiento. Desde la creación de la revolucionaria tira nasal Breathe Right hasta la venta de su empresa por más de 566 millones. Me interesaba mucho la diferencia entre cerebro y mente. Esto ocurrió en los inicios de la computación. Así que estaba algo emocionado con todo eso. Recaudamos $350,000 para comenzar. El mercado era muy aceptante en ese momento de empresas realmente pequeñas. A veces es mejor pedir perdón que permiso. Como emprendedor, eres un tomador de riesgos. El Dr. Daniel Cohen ha convertido consistentemente ideas audaces en impacto global. Esto no solo trata del éxito, sino de redefinir lo posible. Sin necesidad de recaudar fondos, podrías dedicarte de lleno al negocio. La mayoría no comprende que se trata de pensar versus sentir. Ten una salida en caso de que no vayas a poder ganar en el mercado. Mediante ondas magnéticas, está revolucionando el sueño y moldeando el futuro del bienestar y la salud. Esta es la historia de un hombre cuya curiosidad insaciable está transformando nuestra forma de pensar sobre la vida. Bienvenidos a Historia de Éxito. Soy su anfitrión, Scott 500 Clary. Dan, estoy muy emocionado de que vengas. Dan, Dr. Dan, todo lo anterior. Eres un neurólogo, eres un MD. Creo que una forma realmente divertida de entender tu trayectoria y todas las diferentes cosas que has construido a lo largo de tu carrera es simplemente hacer la pregunta: eres un médico, pero también eres un hombre de negocios. También construyes negocios increíbles, entonces, ¿por qué un médico se dedica a construir negocios? ¿Cuál fue el momento decisivo que te llevó por ese camino? Sabes, esa es una buena pregunta. Mucha gente no la hace. Pasé por la escuela de medicina, me especialicé en neurología, completé la residencia, obtuve la certificación de la Junta y tuve grandes ofertas de trabajo e inmediatamente comencé un negocio. La gente me miraba y preguntaba por qué. Después de pasar por todo el entrenamiento médico, me metí en los negocios. Y sabes que ambos mis padres estaban en negocios, ambos tenían pequeñas empresas, así que alrededor de la mesa de la cena se solían tener discusiones de negocios. En primer lugar, en segundo lugar, la neurología en los 80, ¿sabes? No era el tipo de campo en el que podías ayudar a mucha gente, puedes hacer muchos diagnósticos, pero los tratamientos realmente no estaban disponibles y yo quería hacer más bien. Y pensé que podía hacerlo basándome en mi experiencia con el cerebro y entendiendo que al desarrollar equipos. Así que fue bastante simple. Tengo un amigo en la escuela de medicina a quien intento animar a ser más emprendedor, pero sigue eligiendo caminos tradicionales porque se siente seguro. ¿Cómo lo manejas tú? Creo que la mayoría de las personas que entran en medicina y derecho, además de ser empujados por sus padres, lo hacen porque es un camino profesional realmente seguro. ¿Y si gastas tanto tiempo y energía? En este tipo de carreras, en primer lugar, es costoso. Te lleva mucho de tu vida llegar al final. Luego quieres ganar dinero para pagar esa deuda. Así que lanzarse a un alto riesgo al iniciar un negocio no es la primera opción para todos. Creen que deben obtener el mejor sueldo y comenzar a practicar. Así que tú no hiciste eso. Aparte de tus padres, aparte de invertir todo ese tiempo y energía en tus certificaciones reales, ¿por qué elegiste seguir este camino? Y también, ¿cuál fue esa primera versión de emprendimiento con la que te sentiste lo suficientemente cómodo para hacer lo que no era demasiado arriesgado y que te permitió comenzar una carrera donde sentiste, escucha, esta es la dirección y el camino que quiero seguir? Bueno, sabes, en primer lugar, fui a la universidad y a la escuela de medicina en los 70. Debo decir que era muy económico. Toda mi educación universitaria en Penn State costó $3,000. Oh, Dios mío, sí, y mis padres podían permitirse eso. No podían pagar la escuela de medicina, pero incluso mi educación allí costó $7,800. Así que saqué un préstamo, así que no tenía una gran deuda, en primer lugar. No es como hoy en día donde sales con $200,000, $300,000, $400,000 de deuda. En resumen, no tenía deudas. Durante mi residencia en neurología tuve trabajos secundarios. Fui director médico de un asilo de ancianos, hice exámenes de discapacidad del Seguro Social, así que podía ganar más dinero trabajando fines de semana y noches.
Así que estaba en buena forma financieramente, especialmente en tus 30, cuando el mundo está por delante de ti. Eres demasiado tonto para saber que puedes fracasar miserablemente. Sabes, eres optimista, sabes. Así que no fue difícil, pero estaba realmente interesado en la diferencia entre cerebro y mente y cosas así. Y yo, sabes, esto era en los primeros días de las computadoras y podíamos informatizar las lecturas fisiológicas. Así que estaba bastante emocionado con todas esas cosas. Así que simplemente me lancé. Quiero decir, ¿en qué te lanzaste exactamente? ¿Cómo era esa primera versión? Bueno, la primera versión fue que había muchas cirugías de alto riesgo, principalmente cirugía a corazón abierto y endarterectomías carotídeas, donde abren la arteria carótida que alimenta la mitad de tu cerebro y extraen la placa. Y estas cirugías se realizaban sin monitoreo de ondas cerebrales. Sabes, muy pocas instalaciones tenían la capacidad de hacer monitoreo de ondas cerebrales. Por ejemplo, la Clínica Mayo sí lo hizo. Conocíamos al neurólogo que hizo eso. Así lo vimos hacerlo. Tenía las antiguas máquinas de electroencefalograma, las observamos y pensamos que podíamos automatizar el proceso. Podríamos traer las señales de electroencefalograma, ya sabes, digitalizarlas, hacer FFTs, análisis de frecuencia y crear gráficos que te mostraran cuando estabas en problemas. Podríamos automatizar el proceso para no necesitar a un médico presente realizando el trabajo. Así que nuestra primera incursión en ese negocio fue: vamos a automatizar todo el campo del monitoreo de ondas cerebrales. Y luego podríamos vender esto a los hospitales que tenían salas de operaciones y sería más seguro para todos. Debo decirte que aunque en ese primer negocio hicimos un gran producto y lo conseguimos a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos, fue validado para ser 100% preciso. Y fue un fracaso total como negocio. En primer lugar, esa parece ser la versión más arriesgada del emprendimiento, la creación de dispositivos médicos. Considerando todas las piezas involucradas, esto no es como enviar camisetas por goteo. Y hay mucha ciencia, y la administración de alimentos y medicamentos es, estoy seguro, muy difícil de tratar. Seguramente era más barato lidiar con ellos antes, pero no es nada sencillo. ¿Qué lecciones aprendiste de tu primer negocio? Porque parece que realmente hiciste todas las cosas correctamente y suena como si fuera una gran idea, y el momento y lugar correctos y el mercado se está moviendo en la dirección correcta, y estás aprovechando toda esta nueva tecnología, y luego también superas los obstáculos regulatorios. ¿Cuál fue la lección aprendida? ¿Qué salió mal con ese negocio? Bueno, en primer lugar, en aquel entonces, lo que teníamos que hacer éramos muy sofisticados desde un punto de vista técnico, así que pudimos hacer el producto muy rápidamente y luego con un equipo muy pequeño. Y el proceso regulatorio para nosotros fue relativamente fácil. Y así lo logramos rápidamente mediante la Administración de Alimentos y Medicamentos. Luego lo sacamos al mercado y luego fue el golpe más duro que he recibido en los negocios. Salí con el equipo de ventas, hice las demostraciones, ya sabes, y después de la demostración el cirujano me apartaría y diría ¿crees que podrías quitar esa unidad de disco? Y yo dije, espera un minuto, eso es el registro médico. Dije, ¿necesitas tener el registro médico allí? Él dice, sí. Él dice, pero no voy a poder pagar mi seguro de responsabilidad civil. Dice que ahora si hay un derrame cerebral en el quirófano, nadie se entera hasta la sala de recuperación. Y así puedo decir, yo no lo causé, ocurrió en la sala de recuperación. Así que no tengo la culpa. Y lo que estás haciendo es que vas a poder asignar la culpa a eso. Deja mi cerebro. Eso es una locura. Y por eso no se vendió, porque ahora los médicos se sentían responsables. Correcto. Bueno, y entonces la gran lección fue, realmente tienes que ponerte al día y hablar con tu público objetivo y preguntar, ¿es realmente una buena idea? Podría haber aprendido eso en 2 días hablando con algunos cirujanos que no iba a funcionar. ¿Conseguiste dinero para eso? Sí. Cuando empezamos, no teníamos dinero real. Así que hicimos una ronda de amigos y familiares y recaudamos $350,000 para empezar. Nuestro abogado trabajaba para la Comisión de Valores y Bolsa. Él conocía a todos los VC. En los 80 el capital de riesgo apenas iniciaba. Nos alineó con algunos de esos chicos. Así recaudamos dinero porque les pareció una gran idea. Pero Resultó que no era una buena idea. Pero debes tener una opinión, ¿está bien? Entonces, en realidad todavía suena como una gran idea. ¿No suena como una gran idea si los médicos están preocupados por su seguro de responsabilidad?
pero suena como innovación médica y más conocimiento. Y más datos son como algo positivo en general, especialmente para el paciente a quien todos se supone que deben atender. Solo un pequeño comentario, sigamos adelante. No quiero pasar demasiado tiempo en el primer negocio, pero solo como un paciente del sistema médico, es una idea muy preocupante que demasiados datos ahora me dan la capacidad de asignar culpa si alguien la arruina, como eso es lo que realmente quiero. Pero desde entonces, el sistema médico en general, supongo que podríamos hablar de los Estados Unidos, se ha adaptado a las nuevas tecnologías de una manera más positiva o amigable para que si alguien termina arruinándolo, se pueda asignar la culpa. Porque este es un tema muy interesante con el que estás lidiando ahora mismo sobre por qué no fue aceptado por los médicos. No puedo hablar sobre la medicina en general, pero estoy seguro de que algunos procesos están enterrados de esa manera. Míralo de esta manera, Scott. Es diferente cuando una compañía farmacéutica se siente amenazada por una nueva innovación y compran el producto para luego guardarlo en el estante. Conozco empresas éticas, las llamadas empresas éticas que tú considerarías como empresas éticas que compran productos. Pagan $10 millones en la etapa muy temprana de una idea. Afirman que esto compite con un negocio que tengo actualmente evaluado en $1,000 millones. Simplemente lo voy a dejar en el estante hasta que expire la patente. Quiero decir, creo que sucede todo el tiempo. Eso da miedo. ¿Cuál fue el siguiente negocio después de este? Entonces fracasó, no ganaste dinero con esto. ¿Vendiste la propiedad intelectual o algo similar? Lo que hicimos, según recuerdo, es que fui de vuelta a mi tablero después de 3 meses en el campo. Y les dije, miren, este negocio no va a funcionar. Y su respuesta fue, recuerda, estos eran capitalistas de riesgo, pero los capitalistas de riesgo de aquel entonces eran operadores experimentados. Eran personas de entre 50 y 60 años. ¿Sabes? Los VC acababan de comenzar como un área. Y entonces estos chicos generalmente sabían de qué hablaban. Y fue realmente fascinante. Me miraron y dijeron, ¿qué sabes tú? Eres un doctor. Solo necesitamos a un verdadero vendedor allí. Y así supe que si los convencía de que el negocio iba a fracasar, el negocio se acababa. Así que dije que estaba bien, que tenías razón. Sabe, solo soy un doctor. Sabes, traigamos a un vendedor aquí. Y dije, y lo que haré es tomar el hardware que hemos desarrollado y escribiré nuevo software y lo llevaré a laboratorios de sueño. Porque los laboratorios de sueño tienen un problema con el que podemos lidiar y no hay problemas de responsabilidad y podremos hacerles ganar más dinero porque podremos, ya sabes, aumentar su rendimiento. Sabes, y entonces uno de los capitalistas de riesgo que era el más respetado en la sala dijo que te tomará 10 años hacer eso. Yo dije que espero que no, porque no creo que nos vayan a financiar durante 10 años. Sí. ¿Y qué año? Tengo que contarte esto porque es realmente divertido. Lo que fue tan interesante es que sabía que iba a tomar un par de años, pero sabía que necesitaba hacer progresos más rápido. Así que imaginé el producto, hice algunas pantallas, ya sabes, tomé capturas de pantalla, salí a algunos de los laboratorios de sueño y dije, puedo darte esto, y reducirá tu tiempo de puntuación de 4 horas a un par de minutos. Y dije, incluso te daré un programa especial que quieras para tu laboratorio y lo haremos para ti. Pero tienes que pagar $60,000 por adelantado para que yo lo desarrolle. En ese primer año, sin tener un producto, superé en ventas al nuevo vendedor con su equipo de Salesforce de 8. Teníamos un negocio, pero no contaba con un producto. Eso es increíblemente inteligente. Al parecer, al vendedor no le importa. Eso. No importa cuánto empeño le pongas a las ventas. Se encontró con los mismos problemas. Sí, este giro será exitoso. Esta es la dirección en la que estás yendo ahora. Y entonces estuvieron dispuestos a financiarlo. Pero luego hicimos otro giro en el negocio cuando vi que, ya sabes, el negocio del sueño estaba bien. Éramos rentables. Luego de solo 5 años, ya éramos una empresa pública, pues necesitábamos el dinero y el poco público. Sí, así que fuimos tan temprano, tan temprano. Y ya sabes, teníamos ingresos y estábamos cerca de ser rentables. Así que, ya sabes, era razonable. Éramos una empresa joven, y el campo del sueño crecía principalmente gracias a nuestra innovación. Cuando comenzamos en ese campo, solo existían 300 laboratorios en todo el mundo. Cuando dejamos ese campo 10 años después, había 3,000.
Ya sabes, muchos de los cuales estaban usando nuestro equipo porque reducimos el tiempo de puntuación de 4 horas a 1 minuto. Así que lo hizo mucho más eficiente y la gente empezaba a aprender sobre la apnea del sueño. Sí. Así que hay 2 factores allí que fueron un gran impulso. Para el crecimiento en el campo. Pero dime algo, ¿cuántos años tienes en este punto cuando estás llevando a una empresa a cotizar en bolsa? Porque eso sigue siendo una aventura salvaje. Así que esto no es algo que muchos... A estas alturas ya no eres un emprendedor novato. Has pasado por altibajos. Has pivotado. Pero esto ya no es un negocio pequeño en este punto, aunque esté relativamente al principio. Sí. Tenía 35 años. Eso es joven. Todavía es joven, ¿sí? Y no, quiero decir... Las personas que conozco que han llevado empresas a la bolsa están en etapas más avanzadas. ¿Cómo? No sé cuáles eran tus ingresos cuando llevaste esa empresa a cotizar en bolsa, pero no actúa como una ligera distracción de la construcción de la empresa cuando también estás gestionando ese aspecto. Sí, lo hace. Pero tenía a alguien en el consejo que era nuestro abogado de la Comisión de Valores y Bolsa y se convirtió en mi mentor. Y la verdad fue que eso no fue tan difícil, especialmente como una pequeña empresa, porque la mayoría de las personas no te prestan atención. Sí, hacemos llamadas trimestrales, nos reunimos con analistas, sí, todas esas cosas. Pero también contraté a un director financiero muy experimentado que ya había estado en empresas públicas. Y la mayor parte del trabajo, cuando es una empresa pública, recae en el director financiero. Quiero decir, obviamente, el director ejecutivo, ya sabes, está involucrado y habla sobre el futuro y la visión y lo que vamos a hacer y todo ese tipo de cosas, pero yo era bastante fluido, ya sabes, y ya sabes, en ese punto, ya sabes, comencé a desarrollar al menos una reputación local, porque, ya sabes, éramos una empresa de tecnología médica en etapa temprana que estaba innovando. Y entonces tú... A la gente le gusta escribir sobre ese tema. Así que en el área de las ciudades gemelas... Éramos conocidos. Es un poco de trabajo, es algo a considerar. Pero obviamente, quiero decir, si tienes a las personas correctas a tu alrededor, no va a ser como si te estresara demasiado. Creo que ese es realmente el secreto para hacer algo así e ir a este tipo de transacción. Y asumo que también genera mucha liquidez, lo cual es bueno. Eso te proporciona algo de efectivo para jugar, lo cual es crucial. Porque la alternativa es permanecer privado como lo hacen muchas empresas y recaudar rondas y rondas y rondas. Y luego, quiero decir, como fundador, estás devaluando tu propia posición de capital una y otra vez. Claramente, eres responsable ante inversores profesionales, no solo acreditados, sino también ante capitalistas de riesgo y otros. Es una estrategia, aunque no conozco a muchos que lo hayan intentado. Es muy interesante y lo lograste con éxito. Así que solo quería aprender un poco sobre cómo va ese proceso. ¿Pero lo harías de la misma manera? No lo haría, depende. Quiero decir, en nuestra empresa no haría eso. Primero, las condiciones del mercado han cambiado. El mercado era muy receptivo en ese momento con las empresas de capital realmente pequeño, y eso fue una ventaja. Tienes razón, quería tener acceso a capital, pero no me di cuenta de que necesitaría el tipo de acceso a capital y el valor de ser una empresa pública hasta que llegó la siguiente idea en ese negocio, y fue entonces cuando realmente hubo una transición. Y estaba realmente contento de ser una empresa pública en ese momento porque nuestro vicepresidente de operaciones dice que tiene un amigo y le gustaría conocerte, tiene algo que quiere mostrarte. Y entonces dije, claro, estoy encantado de conocerlo. Entró a la oficina y nos encontramos en una pequeña sala de conferencias y él estaba hablando un poco sobre el producto, pero no me lo estaba mostrando. Su nombre es Bruce. Le dije, Bruce, ¿crees que no podría verlo? Y mete la mano en su maletín y estamos sentados frente a una mesa y él No toma... lo saca y me lo da. Lo saca y lo entrega, lo coloca en la mesa justo a su lado. Y lo miré. Le dije, Bruce, ¿crees que podría tocarlo? Y me lo entrega. Y es una curita Curad con un pedazo de plástico pegado encima. Y lo había estado describiendo. Y dice, bueno, sabes, es como, se me ocurrió esta idea. Tenía un problema de respiración nasal. Se me ocurrió esta idea cuando fui a la feria estatal y estaba parado en la avenida Snelling justo frente al recinto ferial. Y vi este arco y dije, eso es. Debo construir un arco sobre mi nariz. Y miré el producto y estuvimos durmiendo en ese punto durante 6 años. Así que conocía bien los problemas del sueño y la respiración. Simplemente lo miré y dije que me encanta.
Me encanta, lo licenciaré. Y yo sabía, quiero decir, Scott, éramos una empresa pública en ese punto como médica de alta tecnología. Y sabía que si llevaba este producto a mi junta, dirían, estás loco. Sabes, no vamos a licenciar un producto de consumo que es una tirita para la nariz, ¿no sabes? Lo hice sin su consentimiento. O sin su conocimiento. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo incluso haces eso? Quiero decir, eres responsable ante la junta. Quiero decir, eres público. Todo está expuesto, así que... Bueno, sabes, lo hice porque... Sabía que no podían despedirme. Las juntas son muy sensibles a las apariencias. Y aquí estaba yo, el líder de la empresa, y salvé la empresa con una máquina de Orr fallida, y luego tuve un negocio de sueño exitoso. Y claro, yo estaba al tanto de todo lo que ocurría en el negocio. No es fácil reemplazar a alguien que es una especie de figura central en la mayoría de los departamentos. Y así tuvieron que vivir con la decisión. Y así pensé, ¿sabes? A veces es mejor pedir perdón que permiso. Y este fue uno de esos ejemplos. Sabía que lo rechazarían y predijo el futuro del negocio. ¿Ahora aquí estaban molestos? Sí. Y 2 días después de la reunión de la junta, cuando se los mostré y les conté lo que hice, había un contingente de la junta esperándome cuando llegué a la oficina esa mañana. Y dijeron, ¿realmente no nos gusta lo que hiciste? Dije, sí, lo sé, lo supuse. Dije que esto no va a ser un buen negocio. Y dijeron, bueno, te gusta tanto, descubre cómo hacerlo funcionar, porque ya había comenzado a buscar, ya sabes, alguien que fuera un tipo de consumidor, alguien que trabajara para una compañía farmacéutica, que pudiera entender, ya sabes, cómo funciona todo esto. Tenían 4 finalistas a los que estaba entrevistando. Y dije, ¿quieres que dirija Breathe Right? Pregunté quién dirigiría Sleep. Me dijeron que lo averiguara yo mismo. ¿Contrata a alguien para dirigir Sleep? Haz esto correctamente. Me preparaban para fracasar y así poder despedirme. Querían demostrar que esto no iba a funcionar. Cuando no funcionó públicamente, usaron eso como excusa para despedirte. Exactamente. Y dije que estaba bien, que nunca lo había hecho antes. Pero adoro aprender. Me dije que lo averiguaría. ¿Cómo sabías que esto iba a ser? Entonces, quiero decir, estás en el espacio del sueño. Pero ¿cómo supiste que este producto en particular que obligaría a alguien a modificar ligeramente su comportamiento para adoptar realmente este producto? Quiero decir, porque nadie lo está usando en este punto ya. No es como si estuvieras, ya sabes, no estás trayendo un tipo diferente de café al mercado cuando alguien ya está bebiendo café todos los días. Nadie sabe qué es esto, nadie tiene ninguna experiencia. Es una experiencia muy extraña la primera vez que te lo pones. Es como cualquier cosa que uses a diario. Entonces, ¿cómo supiste que este producto iba a ser un éxito con solo mirarlo? A veces solo debes seguir tu instinto. Está bien, y creo que demasiadas personas no hacen eso. ¿Sabes? No tienen fe en ellos mismos. No tienen fe en su capacidad para lograr algo, incluso aunque no sepan cómo van a hacerlo. Ellos no están dispuestos a tomar muchos riesgos. Quiero decir, cuando eres un emprendedor o después de todo eres un tomador de riesgos. Mucha gente no comprende una cosa que creo importante. Es pensar versus sentir. Está bien, quiero decir, ya sabes, simplemente hiciste la pregunta correcta. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo supiste? Saber es una sensación sentida. No viene de aquí arriba. Todos piensan que el conocimiento viene de aquí, viene del instinto. Es como, simplemente sé que esto va a tener éxito. Quiero decir, cuando Bruce me entregó esa tirita para la nariz, inmediatamente en mi cabeza vi a los jugadores de fútbol usándola. Vi el diseño de eso. Vi el gráfico del mercado de valores subiendo en mi cabeza. Quiero decir, había este conocimiento inmediato. Y por eso simplemente seguí con ello. Entonces está bien, así que tu junta no está muy contenta, pero a ti no te importa. Vas a descifrarlo de todos modos, correcto. Entonces, ¿cómo llevas esto al mercado? Literalmente concebí un plan que pensé que podríamos implementar. De acuerdo, y el plan finalmente era ponerlo en los jugadores de fútbol, pero antes de usarlo en futbolistas, y recuerda, esto fue antes de Internet. No puedes exponer esto en un podcast a 1 millón de personas. Sabes que tenías entrevistas de radio, que sabes que sentía que estabas hablando con las vacas en Montana, en algunas de esas. Sí, y también la radio no funciona tan bien cuando estás tratando de describir algo que nadie ha experimentado antes, como una tirita en tu nariz que te ayuda a respirar. Es un poco... Eso es correcto. Entonces la clave era, está bien, necesito que la prensa finalmente respalde esto. Y entonces
Habíamos hecho los estudios médicos y estábamos pasándolo por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Tuvimos que presentar una solicitud de nuevo, porque la Administración de Alimentos y Medicamentos dijo lo que acabas de decir. No hay nada como esto. Así que aunque solo sea una tirita para la nariz, se convirtió en un dispositivo médico de clase 2, ya sabes, y tuviste que hacer estas pruebas y demostrarlo. Entonces básicamente necesitaba que la prensa me apoyara. Así que mi compañera llamó, consiguió que 700 reporteros de periódicos en los escritores de negocios, escritores médicos, escritores deportivos, acordaran tomar nuestro kit de prensa y no archivarlo en la papelera. Y se los volví a decir, les dije, miren, este otoño los jugadores de fútbol van a usar esto. Necesitarás acceso a esto para escribir artículos al respecto. Y estuvieron de acuerdo, no lo sabían. Desconocíamos que los futbolistas lo usarían. Teníamos que hacer que eso sucediera. Y así lo sembramos. Fue difícil para una nueva empresa conseguir distribución, ya que las farmacias no aceptaban el producto porque los mayoristas no lo tenían. Los mayoristas no lo aceptarían porque ninguna farmacia lo estaba solicitando. Así que literalmente tuvimos que cerrar los bucles entre el cliente, el farmacéutico y el mayorista. Así que hice 400 entrevistas de radio para conseguir que 3,000 farmacias se unieran, ya sabes, para que pudiéramos conseguir que los 10 mayoristas lo aceptaran. Y luego fui a Walgreens y dije, este producto va a ser un éxito. Y el jefe de la sección de tos y resfriado pregunta, ¿cuánto negocio vas a hacer en el primer año? Dije, 23 millones. Y él dice, estás lleno de mierda. Dije, probablemente. Y por supuesto, él no lo aceptó. Y él dice, no voy a tomar el producto. No te daré espacio en el estante. Dije que vas a aceptarlo. Dije, ya verás. Y así, cuando salí de su oficina, la primera persona a la que llamé fue al gerente regional de las tiendas Walgreens en las ciudades gemelas. Lo invité a almorzar y le pregunté cómo hacer para que esto llegue a sus tiendas. Él afirma tener control sobre el espacio del mostrador. ¿En serio? ¿Y no necesita ser aprobado por la sede central? Él responde que ese es su dominio. Mientras le mostraba el producto, le pregunté su opinión. Él responde que le encanta y lo pondrá en el mostrador. Así se vendió. Cualquier cosa se vende en el mostrador al lado de la caja registradora. Y así se vendió muy bien. Y llamó a 4 de sus amigos que eran gerentes regionales en otras partes del país. Y ellos lo tomaron y estaba funcionando bien. Y luego recibo una llamada del comprador de tela fría y él dice, mete tu trasero aquí. Lo evadiste por completo, lo ignoraste totalmente. De todos modos está en tus tiendas. Correcto. Y entonces él, ya sabes, entré allí y dije, bueno, entonces se está vendiendo muy bien, ¿no es así? Él dice que puedes vender porquería en el mostrador. Yo dije, entonces, ¿por qué quieres llevar el producto por correo? Él dice que eres un dolor en su trasero. Tengo que procesar todos esos pedidos de esas tiendas regionales por separado a mano. Ha ocupado todo mi día. Estoy tomando este producto solo para deshacerme de ti. Eso es tan gracioso. Eso es tan gracioso. Así que de nuevo, no es, por cierto, cualquier persona que nunca ha lanzado una marca de bienes de consumo, al mercado, como lo que estás haciendo, es excepcionalmente difícil de hacer, sí, porque ahora están yo. Yo no creo que puedas simplemente hacer ese mismo plan de juego en 2024. No tengo idea, pero probablemente eso parece ridículamente difícil de hacer, a menos que tengas las relaciones. Supongo que eso es un factor X en el que puedes apoyarte, pero si no tienes esas relaciones, es muy difícil obtener ese tipo de distribución sin la atracción de ventas o la atracción de ingresos correcto, si estás en la etapa en la que estabas. Bueno, y luego para obtener la distribución, quiero decir, tuve cierta independencia con eso, y luego finalmente conseguí Walgreens. Tomé su primer pedido. Su primer pedido fue de 200,000 para abastecer los estantes. Y lo primero que hice con eso fue ir a la mejor firma de corredores regionales del país, porque todos eran regionales. No había firmas nacionales. Y eran los hermanos Pancal. Y eran conocidos como el grupo Premier. Estaban basados en Chicago, así que Walgreens tenía su sede en Chicago. Así que se encargaron de la cuenta de Walgreens. Y entré allí y había 2 caballeros adecuados en trajes de 3 piezas. Y le preguntaron al Dr. Cohen qué podían hacer por él. Y dije, tengo un cheque para ustedes. Se miraron brevemente y dijeron, espera un momento, se supone que debemos escribirte cheques o tú nos escribes cheques sobre esto o aquello. ¿Qué quieres decir con que tienes un cheque para nosotros? Y dije, mira, tengo un pedido aquí por $200,000 de Walgreens.
Hazte cargo de esa cuenta y te daré esto para empezar. Y ellos dijeron, bueno, eso significa que tienes que pagarnos comisión por eso. Y ellos preguntan, ay, ¿por qué estás haciendo esto? Dije, necesito un favor de ti. Quiero que llames a las mejores, ya sabes, 8 otras firmas regionales que son corredores y consigue que se reúnan conmigo y ellos dijeron, hecho. Eso es así que aumentamos la distribución en poco tiempo y estábamos en 40,000 tiendas, ya sabes, pero... No quiero tomar... Bueno, ya sabes, diría que todo el proceso tomó alrededor de 7 meses, es muy bueno. Está muy bien, pero hazlo ahí durante la temporada de fútbol. Iba a decir que si no lo tienes en las tiendas, entonces ninguna de las estrategias funcionaría. Así que supongo que si querías que los jugadores de fútbol lo usaran, necesitabas tener pruebas de que el mercado lo había adoptado. En realidad, aún no se había adoptado porque apenas llegaba a los estantes. Necesitaba pruebas de los entrenadores principales de la Liga Nacional de Fútbol. Comenzamos a acosarlos. Tenía a un tipo que literalmente llamaba a cada entrenador principal de la Liga Nacional de Fútbol cada semana y preguntaba, ¿ya los has usado en tus jugadores? ¿Los has usado? Y finalmente uno de ellos lo hizo. Se lo puso a Herschel Walker y Herschel Walker anotó un par de touchdowns. Y había un fotógrafo justo detrás de la meta, ya sabes, los postes de gol. Y tenía una bonita foto de Herschel usándolo. Un reportero de sucesos apareció en la sección de deportes del Philadelphia Inquirer el lunes en la página 6. Luego, un reportero de sucesos nos llamó. Lo vio el miércoles y preguntó cuál era la historia detrás de eso. Y entonces ella escribió un artículo y tituló el artículo «Picos vendados respiran mejor». Y fue en aquellos días. Las impresiones en color en los periódicos eran raras. Y había una de 6 por 9 pulgadas en la primera página de la sección deportiva del Inquirer. Entonces reimprimimos eso a color. Lo enviamos a los otros entrenadores diciendo que otros jugadores estaban usándolo. Tus jugadores están atrasados. Y dije, publica esto en tu vestuario. Jerry Rice notó que tenía un problema de respiración nasal. Fue a ver a Lindsey McLean, el entrenador principal, y le dijo que iba a probar uno. Se lo puso, le encantó. Lo usó en el fútbol del lunes por la noche. Y aún diriges ambas empresas. Aún existe Pubco, que ahora dirige ambas compañías. Pero supongo que hay un punto en el que Breathe Right comienza a superar toda la tecnología médica tradicional que has acumulado. Sí, exactamente. Y así terminamos vendiéndolo. ¿Vendiste todo el Pubco? Solo vendimos una parte del terreno. ¿Cómo haces? ¿Empaquetas una parte de una empresa pública y luego la vendes? ¿Cuál es la estrategia para hacer eso? Fue realmente fácil porque las patentes eran tan diferentes que la propiedad intelectual podía dividirse. En aquel entonces solían simplemente comprar tecnología e incorporarla en sus cosas. Entonces realmente les proporcionábamos todo el material de ingeniería, nuestro historial de ventas, la propiedad intelectual. Y entonces fue una transacción que no tomó mucho. Y esto fue... Entonces, quiero decir, cuando vendiste a GlaxoSmithKline en... ¿Qué fue? 2006, ¿correcto? Sí. ¿Eso fue Breathe Right? De acuerdo. Obviamente fue una salida increíble. Entonces, eso fue por 566 millones que vendiste la IP de Breathe Right y todo el tipo de... y el negocio. Y había otro producto, Fiber Choice. Lanzamos las tabletas masticables de fibra Fiber Choice para competir con Metamucil. Y ese negocio iba bien. En ese punto teníamos un negocio de alrededor de $140 millones, pero generaba mucho beneficio. Incluso para bienes de consumo. ¿Marca? Seamos honestos, las tiras nasales Breathe Right nos estaban generando miles de millones. Y, ya sabes, una tira costaba en ese punto 2 centavos y 3/4. Oh, vaya, bien, vale. Entonces, yo... Quiero decir, tú sabes, tenías un margen del 90%. Entonces, vale. Entonces, tienes una salida increíble. En este punto, mantienes CNS. Quiero decir, se cotiza en bolsa. Quiero decir, podrías, en teoría, supongo que en este punto, casi retirarte y podrías averiguar qué hacer a continuación. Entonces, esto no es el final de tu historia. Sé que iniciaste otra empresa después de esa transacción. ¿Qué sucedió en tu vida como un emprendedor exitoso? Ahora todos, ya sabes, conocen tu marca, es un nombre familiar. Entonces, ¿dónde vas? ¿Qué haces después? Sabes, volví a mis días de escuela de medicina porque era algo que realmente me molestaba que aprendí en la escuela de medicina.
Y eso era que el 75 al 90% de todas las condiciones médicas se empeoran o son causadas por el estrés. Entonces preguntaba a mis profesores por qué no hacíamos algo al respecto. Tenían buenas respuestas, pero quería resolver ese problema. Así que mi socio y yo decidimos iniciar una empresa aparte mientras CNS aún operaba. Y fue la idea de vamos a hacer algunas investigaciones, vamos a averiguar si podríamos crear una tecnología que hiciera esto, ¿sabes? Y así comenzamos esa empresa en 97. De hecho, aunque ahora nos conocen como Soltech Health, es realmente Round River Research Corp haciendo negocios como Soltech Health. Entonces, Soltech, empezaste hace un tiempo. Esto no es una nueva empresa, sino una que continuaste. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, la razón por la que lo llamamos investigación del río redondo fue porque sabíamos que iba a ser como navegar un río redondo y tendríamos que dar vueltas y vueltas y vueltas para descubrir la solución. Cuando comenzaste Río Redondo, antes de que incluso nos unamos aquí, mencionaste que la primera empresa que comenzaste, como CNS, fue radicalmente diferente en la forma en que la iniciaste y la operaste en comparación con Río Redondo, que eventualmente se convirtió en Soltech. Entonces, tal vez solo pinta una imagen de cómo pensaste en comenzar Río Redondo versus cuando comenzaste CNS por primera vez. Sí, quiero decir, las dos empresas son dramáticamente diferentes, pero tener la experiencia de la primera, especialmente haber sido una empresa pública recaudando fondos de la manera que lo hicimos con los capitalistas de riesgo y público, haciendo todo ese trabajo de ingeniería, el trabajo del consumidor, la investigación del consumidor, todo eso me enseñó tanto que cuando comenzamos la segunda, sabíamos que íbamos a tener que hacer mucha investigación. Mantengamos el equipo realmente pequeño y no gastemos mucho dinero. ¿Sabes? Vamos a invertir nuestro propio dinero en esto porque al principio no sabíamos si podríamos resolver el problema o no. Así que, ya sabes, estábamos apostando en contra de nosotros mismos. De hecho, invertimos mucho dinero en ello. Se podría decir que es por culpa de que ganamos mucho dinero. Espera, fui a la escuela de medicina. No quería desaprovechar esa educación. Y si en verdad pudiéramos lograrlo, ¿sabes? Y así fue. Veamos qué podemos hacer. Vamos, ya sabes, a optar por lo barato en términos de, ya sabes, gastos, porque vamos a tener que trabajar en esto durante mucho tiempo, ya sabes, antes de llegar a un descubrimiento. Y eso era cierto. Quiero decir, kind of sabíamos eso y empezamos en 97. No tuvimos nuestro primer gran descubrimiento hasta 2014. Eso es una cantidad de tiempo salvaje. Esa es una cantidad de tiempo increíblemente larga. ¿Cómo puede una empresa funcionar durante 7 años sin tener algún tipo de descubrimiento o producto que haga, oh, espera, no, dijiste 2014, así que fueron 17 años? Sí, 17 años. ¿Cómo puede una empresa operar durante 17 años sin averiguar qué producto va a vender? Tasa de quema muy baja, no tomábamos salario, así que no nos estábamos pagando a nosotros mismos. Así que invertimos el dinero que teníamos en un equipo muy pequeño, sabes, personas dedicadas que amaban la misión. Así que, sabes, no pagamos grandes cantidades de dinero. Ni siquiera formamos una junta durante mucho tiempo. Y fue uno de esos tratos en los que tú simplemente no gastas mucho. Ese tipo de negocio no habría sido posible si hubieras obtenido capital de riesgo. No, porque... No, esos fondos duran 10 años. Terminaron su ciclo de inversión tras 6 años. Requieren una salida. No les agrada reembolsar a sus inversionistas. Era totalmente imposible. Ahora, sí tomamos algo de dinero hacia los últimos años y comenzamos a hacer un poco de progreso con algunas de las tecnologías con las que estábamos jugando. Teníamos amigos, familiares e inversores ángeles interesados. Así que comenzamos a obtener algunas inversiones. Pero de nuevo, mantuvimos los dólares bajos, mantuvimos la valoración baja y fue mucha investigación. Es un buen resultado. Y tiene sentido la forma en que... Entonces hay muchas empresas, porque no conozco este espacio en absoluto. Hay muchas empresas que están enfocadas exclusivamente solo en investigación sin ingresos. Eso parece ser algo que una universidad haría, no una empresa privada per se.
Sí, hay empresas privadas que lo hacen, pero suelen financiarlo mediante subvenciones. Así que tienen redactores de subvenciones y hacen eso, y también tienen que ser pacientes. Así que hay varios que lo hacen de esa manera. Era muy impaciente para escribir subvenciones, así que era como, no, preferiría simplemente Pagarlo. ¿Prefieres un estilo de negocio sobre el otro, recaudar versus no recaudar? oh, sí, es fácil. Si no tienes que recaudar dinero, entonces puedes enfocarte exclusivamente en el negocio. Y así lo hice. Pero entonces, porque somos un negocio pequeño y adoptamos esa estrategia, y no quería a los capitalistas de riesgo en este negocio porque no sabías cuándo realmente podrías productizar tu invención. Yo no podía permitirme traerlos, así que para mí era mantenerlo pequeño. Quiero decir, todavía paso mucho tiempo recaudando fondos, ya sabes, ahora mismo, quiero decir, es realmente gracioso, pero lo hacemos de manera tan diferente a como otras empresas lo hacen hoy. Es como, ya sabes, si puedes hacer una presentación de 506C, ya sabes, con la Comisión de Valores y Bolsa, y eso permite a la empresa comercializar sus propias acciones. Está bien. Y así, casi siempre tenemos una oferta en proceso y siempre estoy vendiendo. Ya sabes, quiero decir, tenemos una oferta abierta en este momento. Oye, Scott, ¿quieres invertir? Es realmente bueno. Sí. ¿Por qué no? Tienes un historial, me voy. Tienes un historial. Entonces, quiero decir, esto es algo así como... Lo que hacemos, pero ya sabes, no nos atrevimos a buscar inversión hasta que supimos que teníamos algo. Descubrimos algo y luego investigamos cómo convertirlo en un producto óptimamente, porque incluso desde el momento en que tuvimos un descubrimiento hasta ahora, han pasado 10 años y finalmente estamos lanzando el producto y llevándolo al mercado. Así que todavía había mucho más trabajo que necesitaba hacerse. Y aprendimos mucho en el camino, así que no fue solo un descubrimiento. Probablemente hemos hecho 10 descubrimientos significativos que cada uno de ellos podría haber resultado en una serie de publicaciones médicas. Pero somos un negocio y debemos rendir cuentas a nuestros accionistas. Así que esto se convirtió en una enorme inversión en propiedad intelectual. Porque al final, cuando vendes un negocio, todo se trata de la propiedad intelectual. Y entonces, ¿sabes? Cuando me di cuenta de lo que teníamos, particularmente en 2018, está bien, habíamos llevado la tecnología lo suficientemente lejos como para darnos cuenta de que la misma parte del sistema nervioso que teníamos que estimular para reducir el estrés es la misma, es el marcapasos del sueño profundo. Y eso fue una revelación fascinante. Lo primero que hice fue llamar a Marty, un amigo que dirigía un laboratorio de sueño, y le dije que tenía que traer esto. Tenemos que hacer algo de trabajo para ver qué está haciendo. Creo que estamos estimulando el sueño de manera natural en términos del marcapasos real, no como una droga para dormir donde no estás causando sueño, estás causando sedación. Eso afecta a la corteza. El marcapasos está en el tronco encefálico. Está en la parte reptiliana del cerebro. Y es posible que hayas oído hablar del sistema nervioso autónomo, ya sea lucha versus descanso y digestión. Era la parte de descanso y digestión, la división parasimpática. Y tuvimos que tratar esto. Terminamos usando una técnica que nunca había sido probada. Era hipotético. Y por eso se le llamó entrenamiento. Teníamos que hacer que esa parte del sistema nervioso reaccionara a un estímulo externo seguro. Así que piensa en el entrenamiento como 2 diapasones que están sintonizados a la misma frecuencia. Comienzas uno y ni siquiera tocas el otro. Simplemente lo acercas y luego el otro comienza a vibrar porque las moléculas de aire lo hacen. Así que hicimos lo mismo pero sin usar aire. El cerebro funciona electroquímicamente, pero la parte eléctrica era interesante. Y si pudiéramos obtener, ya sabes, ondas eléctricas, ya sabes que esencialmente son ondas magnéticas para interactuar a la frecuencia correcta, probablemente podríamos estimular esa parte del sistema nervioso. Y lo hicimos tú. ¿Sabes descubrir cómo hacer eso? Nos dimos cuenta que la experiencia del sueño depende de la etapa en la que uno se encuentre, ya que hay diferentes etapas del sueño. Por suerte contaba con ese trasfondo. Sabes, fuimos pioneros en CNS, la automatización de diagnósticos de sueño, así que sabía que escribí este software para eso, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cómo hiciste eso? ¿Cómo sabes eso? No, lo siento, solo que soy muy curioso. ¿Cómo hablaste? Porque es muy interesante cómo las 2 empresas que has construido realmente juegan juntas muy bien. Pero, ¿cómo descubriste que el estrés
está relacionado con el sueño. Porque eso fue, quiero decir, obviamente años de investigación. Pero, ¿cuál fue el descubrimiento que te llevó a entender que si tenemos este dispositivo que estimula, no voy a recordar ninguno de los términos médicos que acabas de mencionar, así que ni siquiera lo intentaré? Si tiene un dispositivo que estimula esta parte particular del cerebro que induce un sueño verdadero y no solo sedación, entonces eso tiene un efecto secundario en tus niveles de estrés. Porque el estrés, creo que desde un punto de vista laico, se basa en el cortisol hasta cierto punto, pero también en el sistema nervioso simpático y parasimpático y cómo estos dos interactúan. En resumen, está ocurriendo mucho en ese lugar. Y es simplemente interesante cómo descubriste que aquello en lo que pasaste, tus primeros, ya sabes, 10 cantidad de años construyendo, realmente te brinda mucha información que te ayudará a construir la segunda cosa que realmente resuelve el estrés en las personas. Fue muy fácil ya que lo hicimos funcionar para el estrés. Una vez que hicimos el descubrimiento clave, comenzamos a probarlo en personas y se quedaban dormidas. Eso es muy gracioso. Dijimos que estaba bien, ya que yo sabía qué área del sistema nervioso estábamos afectando. Y luego comencé a hacer algunas investigaciones literarias y encontré estos documentos que habían identificado, oye, esto es realmente el marcapasos del sueño. Y entonces, está bien, todo encajaba maravillosamente. Así que luego comenzamos a hacer esa prueba y trabajar en todas esas cosas. Entonces, este dispositivo es un marcapasos del sueño. Desencadena algo. Y luego te quedas dormido y obviamente eso ayuda a tu estrés. Vamos a entrar en realidad en la mecánica del estrés y el sueño en un segundo. Antes de eso, es interesante que hayas mencionado IP y propiedad intelectual. Cuéntame sobre el negocio, luego podremos cambiar de tema brevemente. Pero desde una perspectiva de negocio, cuando estás construyendo una empresa, no creo que muchos emprendedores primerizos piensen en IP, propiedad intelectual, marca registrada, todo eso porque es costoso y consume mucho tiempo y necesitas ayuda legal para hacerlo. Creo que solo intentas descubrir cómo ganar tu primer dólar. Pero háblame sobre la importancia de la IP y la propiedad intelectual en un negocio y cómo la defiendes y algo así porque ya has hecho esto varias veces. la IP es fundamental para cualquier negocio exitoso, especialmente para los pequeños negocios que recién comienzan. Sin propiedad intelectual, alguien puede entrar, copiar lo que has hecho y si tienen los recursos financieros, estás acabado, se terminó contigo. ¿Sabes? Y entonces, si sin IP, no sé cómo valoras una empresa, incluso si tienen ingresos, si no tienen IP, una empresa más grande llega, los copia y los borra del mercado. Así que para mí, la IP siempre fue la piedra angular. Y entonces, cuando me di cuenta de lo que teníamos en 2018, encontré, ¿sabes? Ya teníamos una firma de patentes, pero quería más que eso. Quería un genio de las patentes, ¿sabes? Y entonces encontré uno, ¿sabes? Y salí y me reuní con él. Estaba en la isla Bainbridge, ¿sabes? Fuera de Seattle. Y él dice, mira, si te acepto como cliente, él dice, traigo un equipo de ingenieros y hago 6 meses de investigación sobre lo que tienes porque las patentes son todo acerca de la sección de divulgación porque él dice que tienes que mirar una patente como si fuera una máquina del tiempo y si pones toda esta información en la sección de divulgación, puedes seguir revisando esa patente durante los próximos 20 años y creando aplicaciones de continuación que siguen extendiendo la vida de la patente. Y él dijo así, que él dice que mi estrategia es todo acerca de la divulgación e intentar prever el futuro. Me fascinó lo que este hombre decía, tenía mucho sentido. Y así desarrollamos un equipo de PI, y a este tipo lo puse a cargo del equipo de PI. Dije, seguiré alimentándote ideas basadas en lo que estoy viendo clínicamente y cómo creo que está funcionando. Ustedes hagan la investigación. Y este tipo era un tipo de patentes de clase mundial. Quiero decir, este es el inventor de la tecnología OnStar de General Motors. Pero luego, ya sabes, se fue y hizo todas estas otras cosas. Posee el 19.7% de toda la propiedad intelectual sobre vehículos autónomos que ha licenciado a las 22 principales compañías de automóviles en todo el mundo. Está bien, y él procesa y defiende sus propias patentes. Quiero decir, este tipo es brillante. Y entonces, ya sabes, básicamente solo dije, tú estás a cargo de esto. Simplemente pagaremos la cuenta. Y entonces, gastamos una fortuna con él, pero le encanta aprender. Ahora está semijubilado, ya sabes. Somos uno de sus 2 clientes. El otro es su hijo, ¿sabes?
Y entonces, ya sabes, él y yo trabajamos juntos durante 6 años, ya sabes, desarrollando una cartera de propiedad intelectual enorme. Y ese es el valor actual de nuestra empresa. Como empresa, muchas personas se enfocan en los ingresos, pero mencionaste algo realmente interesante. Si manejas bien tu propiedad intelectual, licenciarla podría generar ingresos. Correcto. Y eso podría ser todo el negocio. Sí. Bueno, y te entiendo. Y cuando empezamos a mirar nuestra tecnología, nos dimos cuenta, oh Dios mío, ya sabes, volvamos al 75 al 90% de todas las condiciones médicas se empeoran o son causadas por el estrés. Sí, bueno, está bien. Podemos acudir a la administración de alimentos y medicamentos y obtener reclamaciones por todo esto. Tienes un negocio médico gigantesco. Incluso hemos demostrado que esto funciona para condiciones no relacionadas con el estrés, como la neuropatía periférica diabética. Hay 200 millones de personas en todo el mundo con ese problema. Y no solo eliminamos el dolor, comenzamos a regenerar los nervios. Así que la sensación comienza a volver. Nadie ha podido hacer esto. Si nos enfocamos en ese mercado, podríamos contactar a esas empresas y licenciar el producto. O podríamos dividir la patente de tal manera que podríamos vender esa parte del negocio. Podemos vender la parte del consumidor solo para financiar la investigación médica y el negocio médico va a valer mucho más que el lado del consumidor. ¿Cuánto cuesta pasar por este tipo de proceso para obtener las IPs y las patentes y todo configurado correctamente? Bueno, hemos gastado una cantidad desorbitada de dinero en esa área simplemente porque todo esto es completamente nuevo y queríamos encapsular. Básicamente queríamos tener un monopolio en esta área, así que como millones... Tenemos alrededor de $3 millones en eso, lo cual se considera mucho para ese tipo de juegos. Es el extremo superior del espectro para propiedad intelectual, IP. Para una startup es una cantidad enorme, pero para una gran empresa no es un gran problema. Sí, por supuesto, pero para una empresa como nosotros. Es un gran problema si tienes un mensaje para los empresarios que están buscando construir algo en este momento, pero tal vez hay menos invención involucrada en la empresa que están construyendo. ¿Hay cosas en las que deberían enfocarse? ¿En registrar marcas o patentar sobre otras? Si estoy pensando en una empresa que está desarrollando algún software, por ejemplo, ¿recomiendas que incluso patenten su código? ¿Es eso algo que la gente haría? Sí, usualmente hay trucos en el código, y podrías patentarlo o guardarlo como secreto comercial si crees que alguien con conocimientos en el área no puede descifrarlo. Pero quieres investigarlo, ya sabes. Tener una salida es la otra cosa importante. En caso de que, ya sabes, no vayas a poder ganar en el mercado. Sabe quiénes van a ser los compradores y conócelos para que estén conscientes de ti. Y ya sabes, si te hacen la oferta correcta, considérala. Ese es otro punto que creo que, ya sabes, mencionaste de nuevo antes de que presionáramos grabar. Discúlpame, hablas con muchos emprendedores y yo también hablo con muchos emprendedores. Y es diferente para un emprendedor que lo hace por segunda vez y ya tiene experiencia previa. Creo que un emprendedor novato se concentra solamente en construir. Y muchos de los que hablo no saben quién es su comprador. Se desconoce el plan de salida de la empresa. No se sabe si irá a un estratégico, a una firma de capital privado, o si harán una oferta pública de venta eventualmente. Y como inversionista, eso es increíblemente aterrador porque quieres saber cuándo vas a recuperar tu dinero. Pero, como cuando construyes un negocio, ¿cuál es un consejo que podrías dar, incluso desde lo que estás construyendo ahora, cuando piensas en un plan de salida o una estrategia de salida que un emprendedor en etapa temprana podría aprender? Bueno, déjame decirte cómo pensé en nuestra salida para esta empresa para que lo aprecies. Veo que notas las piezas, ¿no? Tenemos un sistema que tiene un par de componentes. Contamos con un generador magnético que se coloca debajo de la cama. Genera las frecuencias necesarias para realizar diferentes procesos, como aumentar el sueño profundo, lo cual es posible hacer. Podemos restaurar el sueño profundo, que las personas pierden a medida que envejecen, ¿de acuerdo? De nuevo, eso es una primicia, ¿de acuerdo? Así que tienes ese generador. Desarrollamos nuestro propio dispositivo portátil para observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el dominio de la frecuencia, no solo en el tiempo, y así descifrar y afinar las instrucciones que le damos al generador. Es un sistema de retroalimentación de bucle cerrado.
Nuestro dispositivo portátil en tiempo real le indica al generador cuando la persona está entrando en sueño profundo para que envíe las frecuencias adecuadas en ese momento. Ok, así que hay un dispositivo portátil, obviamente, hay una aplicación, ya sabes, y tienes que ser compatible con iOS y, ya sabes, Android. Contamos con una base de datos en la nube para guardar toda la información, lo que nos permite realizar investigaciones. Así que tienes 4 componentes diferentes allí. Bueno, de esos componentes, ¿cuál es el más relacionado con otras empresas que podrían estar interesadas en nosotros? Sí, serían las empresas de dispositivos portátiles. Y entonces investigamos, ¿por qué están las empresas de dispositivos portátiles en este negocio? ¿Sabes cuál es la razón principal? Sabes que hay muchas empresas de dispositivos portátiles y van y vienen, pero ¿quiénes son los que van a ganar a largo plazo? Porque sabes que podemos hacer nuestro generador. Hemos hecho suficiente investigación ahora para hacer nuestro generador agnóstico a los dispositivos portátiles. Está bien, y eso es todo, y esa es la parte clave, y así que, si queremos asociarnos con algunas empresas de dispositivos portátiles, ¿sabes qué? Podríamos dejar que su dispositivo portátil ejecute nuestro generador, está bien, y ya hemos identificado una relación con Best Buy. ¿Sabes? Tienen su sede aquí. Sabemos que son, ¿sabes? Ejecutivos. Y entonces, ¿sabes? Querían adoptar nuestro producto porque era novedoso, era electrónico. Le gusta involucrarse en cosas de salud. Y entonces, ¿sabes? Fui a ellos y dije, mira, ¿sabes? Estamos pensando en hacer que el generador sea indiferente a lo que se lleva puesto. ¿Sabes? ¿Quieres hacer algunas presentaciones para nosotros y luego ustedes pueden agrupar esto, ¿sabes? Y ellos dijeron, sí, claro. Entonces, investigamos y observamos a las empresas de dispositivos portátiles. Dijimos, ¿quiénes son las 4 principales empresas de dispositivos portátiles? Y resulta que son Apple, ya sabes, Samsung, Xiaomi y Huawei, 2 empresas chinas. Y luego dices, ¿qué tienen en común esas empresas? En resumen, ¿se dedican a los dispositivos portátiles solo por los dispositivos en sí? Porque estas son empresas gigantescas y sus ingresos y ganancias de dispositivos portátiles están ahí. Son un error de redondeo en su estado de pérdidas y ganancias. Entonces reflexionas, debe haber otra razón por la que están en la industria de los dispositivos portátiles. Efectivamente, esas son las 4 principales compañías de smartphones a nivel mundial. Y una vez que un consumidor conecta el dispositivo portátil al smartphone, es menos probable que, ya sabes, cambie a un smartphone diferente. Está bien, entonces lo están haciendo para proteger la cuota de mercado de un negocio mucho más grande. Entonces, de inmediato lo que eso te dice es, hombre, estas otras compañías de dispositivos portátiles están en problemas porque, ya sabes, no hay mucha propiedad intelectual asociada con un dispositivo portátil. Al ver eso, piensas que estas grandes empresas pueden gastar más que todas las empresas más pequeñas. 1000%, sí. Si observas a las empresas más pequeñas que cotizan en bolsa, podrías considerar vender sus acciones en corto, ya que es cuestionable por cuánto tiempo podrán competir con las empresas más grandes. Y entonces, lo que algunos de ellos han intentado hacer es crear pequeñas aplicaciones de nicho, ¿sabes? Quiero decir, creo que el más inteligente es Garmin porque tienen un tipo selecto de cliente y van a ser leales a Garmin, así que van a comprar un wearable de Garmin. Pero mira a algunos de los otros, mira a Fitbit. Aunque Entonces, ¿sabes? Alphabet podría haberlo vinculado mejor con el teléfono de Google. Nunca lo hicieron. Y compraron Fitbit temprano en el proceso. Afirmaron que era para obtener más datos, ya que en ese momento Fitbit tenía alrededor de 28 millones de clientes. Pero si miras a las empresas más nuevas que se metieron en esto en los últimos 5 a 10 años, el número de usuarios está en los pocos millones. Entonces es como, ¿a dónde van a ir realmente? Pero es interesante porque conozco algunas de las empresas que se han construido en los últimos años y están tratando de competir con los gigantes, los colosos. Y cuando miras tu estrategia, lo que estás diciendo es, no voy a intentar competir con esos colosos. Voy a encontrar una forma de aprovechar el ecosistema, porque ahora entiendo por qué los dispositivos portátiles son incluso parte de su ecosistema, y esa es mi salida estratégica o mi comprador estratégico. en el lado del consumidor, sí. 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 ¿Venderíamos la sección de negocio enfocada al consumidor? Sí.
porque obtendríamos mucho dinero por ello y luego no tendríamos que recaudar más dinero y diluir nuestro interés accionario y financiar el material médico y probablemente llevar el material médico a una oferta pública inicial temprano. Entonces, de nuevo, nuestros accionistas tendrían liquidez completa. Sí, eso es inteligente, eso es muy, muy inteligente. Y quiero decir, también, si sigues invirtiendo en el material médico, supongo que puedes licenciarlo a quien quiera que compre el material de consumo porque van a querer seguir avanzando. O a otras empresas médicas especializadas en diferentes áreas. Podrías licenciar este producto a una de ellas para la depresión. Y podrías tener neuropatía periférica diabética, y podrías tener asma, y podrías tener migraña, podrías tener, ya sabes, trastorno de atención H, ya sabes, sigue y sigue y sigue. Me gustaría explorar un poco la ciencia detrás del estrés y el sueño. Creo que será interesante hablar de eso, pero antes, solo un par de últimas reflexiones sobre el negocio. Entonces, ¿a dónde va esta empresa? ¿Hacia dónde quieres ver que avance en el futuro? ¿Cuáles son tal vez algunos avances en los que estás trabajando ahora que te emocionan? Y luego hablemos de la ciencia que hay bajo el capó. Sí, quiero decir, mencioné DPN, y ya hemos tenido discusiones preliminares con la Administración de Alimentos y Medicamentos, así que llevaremos ese asunto a través del proceso para obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, y eso es bueno. Y luego hay otras condiciones neurológicas que están relacionadas en términos de la fisiopatología. Pero una de las cosas que me resulta muy interesante es que podemos restaurar el sueño profundo que perdemos a medida que envejecemos. El sueño profundo es la etapa más importante del sueño porque esencialmente restaura el cuerpo cada noche. Así que definitivamente es el motor clave en términos de reparación celular, regeneración celular, incluso reparación del ácido desoxirribonucleico, ya sabes, sin mencionar la regulación del sistema endocrino y el fortalecimiento del sistema inmunológico, ¿ok? Y eso es vital. Cuando miras un gráfico que te muestra cómo pierdes el sueño profundo, cuánto pierdes a medida que envejeces, y comparas ese gráfico con el número de enfermedades crónicas que acumulas con la edad, literalmente tienes una correlación inversa. Vaya, así que puedes decir mirando fuera del hecho de que todos en la Tierra, cada ser humano, pierde el sueño profundo a medida que envejece, puedes mirar el gráfico de sueño profundo de alguien y puedes descubrir cómo van todas las demás cosas en su vida en función de cuánto sueño profundo están obteniendo. Prácticamente, quiero decir, es un indicador muy primario y ya sabes. Argumentarían que también es el indicador de longevidad, ya sabes, y ¿esto revertirá el envejecimiento hasta cierto punto? No puedo responder a esa pregunta, pero hay muchas hipótesis y evidencia que sugeriría que eso es una posibilidad. Sí, porque a todos les interesa el biohacking, la longevidad y revertir el envejecimiento ahora. Y hay tantas, no trucos, sino cosas que la gente está intentando, pero parece que esto es como lo primero en lo que deberías enfocarte. Es tu sueño profundo. No solo eso, sino que quiero decir, míralo de otra manera. Quiero decir, no puedo prometer que vas a vivir hasta los 120 si usas nuestro equipo y restauras tu sueño delta, tu sueño profundo. Pero, ya sabes, digamos que vas a morir a los 90, ya sabes, o si esta cosa te permitiera vivir hasta los 95, ¿valen la pena esos 5 años extra? Y yo diría que solo valen la pena si puedes estar saludable durante esos 5 años. Quiero decir, si me dieran a elegir vivir sin ninguna enfermedad hasta los 90 y luego morir, o vivir hasta los 95 y acumular estas enfermedades, tomaría la primera opción. Yo diría no tomaré 90 buenos años. Podrías tener los últimos 5 años. ¿Y sabemos por qué el sueño profundo se deteriora a medida que envejeces o se acorta? No. ¿Pero no es interesante que lo haga? Es algo así como uno de esos relojes biológicos que ya sabes, te preguntas. Pero ahora podemos revertirlo y podemos revertirlo de manera natural. En otras palabras, no lo estamos haciendo de alguna manera para afectar la corteza cerebral, para crear ondas delta que se asocian con el sueño profundo porque estamos migrando a través de todo el circuito del sueño, lo que afecta a todo el cerebro y tiene efectos secundarios en cosas como el sistema inmunológico, el sistema endocrino, la reparación celular, la regeneración celular. Estaba hablando con Brian Dawkins el otro día, ya sabes, el ex águila, ya sabes, su miembro del Salón de la Fama, ya sabes, y él dice, hombre, dice, ¿por qué no inventaste esto cuando estaba en mis 20 años? Porque
Ya sentía deterioro cuando llegué a mis 30 años. Le dije, bueno, Brian, tienes razón. Le dije, empiezas a perder el sueño profundo en tus 20 años y simplemente avanza hasta que tienes 80 años. Y ya no tienes más. Los ciclos de sueño o etapas de sueño son, supongo, sueño ligero, sueño profundo, que es como dijiste Delta, y luego ¿qué es REM? Movimiento rápido de los ojos, sueño de sueños. Entonces eso es sueño de sueños, ¿de acuerdo? Si observas el sueño y lo divides, pasas alrededor del 25% de tu tiempo de sueño, no tiempo en la cama. Hay una diferencia porque pasas mucho tiempo despierto en la cama. Digamos que típicamente 1 hora. De acuerdo. Si solo consideramos el tiempo de sueño, aproximadamente el 25% corresponde a la fase movimiento rápido de los ojos, sueño de movimientos oculares rápidos. Y el porcentaje de tiempo que estás en lo que se llama no movimiento rápido de los ojos, que es ligero y profundo, es el 75%. Alrededor del 50% de eso es ligero. ¿Y el 25% es profundo? Si eres un veinteañero normal, ¿de acuerdo? Saludable, normal veinteañero. Pero luego, con el tiempo, tu sueño profundo se vuelve más y más ligero, por lo que ya no es profundo. Y tu sueño se vuelve cada vez más ligero. Entonces tu sueño se vuelve más fragmentado y tienes mucho más tiempo despierto. Y por lo tanto no es casi tan restaurador como lo era. Y profundizamos todo ese sueño no movimiento rápido de los ojos para hacerte sentir mejor al día siguiente y, obviamente, tener los beneficios para la salud. Y solo para vincular eso, entonces, cuando profundizas el sueño profundo, eso impacta muchas cosas, pero ¿cómo impacta esto tus niveles de estrés y tu sistema nervioso y tu cortisol? Lo mencionaste, también afecta tu sistema endocrino. ¿Mencionaste? Sí, sistema endocrino, todas tus hormonas. Y eso es todas tus hormonas, ¿verdad? Entonces, tal vez mostrando porcentajes o números o algún tipo de cantidad cuantificable para que las personas entiendan cómo este sueño profundo impacta directamente tu estrés. Bueno, recuerda que estamos hablando de la misma área del sistema nervioso. Sí, de acuerdo. Número 1. Número 2. Estoy seguro de que has oído hablar del término neuroplasticidad. Por supuesto, sí. Entonces tu cerebro, a medida que aprendes y tu cerebro forma nuevas vías neuronales. Exactamente. De acuerdo. Cuando estaba en formación de neurología, ese concepto no existía. Realmente ha sido en los últimos 30 años o así que la gente se ha dado cuenta, hey, espera un minuto, el cerebro es dinámico. Bueno, porque estamos apoyando e influyendo en esta parte primitiva del cerebro que tiene conexiones en todo el cerebro, está restaurando todas estas áreas. La restauración del sueño profundo no ocurre la primera noche de uso. Si ya tienes los circuitos en su lugar cuando tienes 20 años, sí, vas a obtener un efecto muy rápidamente. Si tienes entre 50 y 70 años o incluso a mediados o finales de los 40, ya has perdido del 60 al 70% de tu sueño profundo. Entonces, sabes, tienes que hacer crecer de nuevo esos circuitos. Así que dependiendo de cuán viejo seas y cuánto daño tenga tu cerebro, te va a llevar, sabes, 1 mes, 2 meses, 3 meses y luego continúa. Sigue mejorando la calidad de tu sueño profundo. Primero reconoce que esto ocurre mediante la neuroplasticidad. Ahora he explicado todo eso en relación con el sueño, pero son los mismos circuitos relacionados con el estrés. Es que estás despierto y consciente y puedes sentir lo que le está pasando a tu cuerpo. Y cuando puedes sentir esos cambios, sabes, los humanos somos muy buenos para recrear estados de sentimiento, y entonces aprendes cómo se siente tener menos estrés. Porque la mayoría de las personas no lo saben. Si le preguntas a alguien, ¿sabes cómo se siente no tener estrés en absoluto? Siempre tengo algo de estrés, sé dónde estoy. Solo soy, ya sabes, soy de esa manera, ya sabes. Y entonces la gente no sabe, pero cuando empiezan a experimentar niveles de estrés cada vez más bajos y niveles profundos de relajación, es como, espera un minuto, así es como debería estar funcionando. Y por cierto, así es como tu desempeño es óptimo cuando tienes poco estrés, ya que estás más receptivo. Es entonces cuando puedes tomar decisiones empresariales acertadas. Es entonces cuando puedes sentir tus instintos gritándote que este no es el camino correcto. Este es el camino correcto. De acuerdo, entonces así es como los dos están interrelacionados. Haces crecer de nuevo el circuito, explotas ese circuito, aprendes cómo se siente y también lo haces durante el día. Tengo algunas personas que tienen un sistema debajo de su cama, no les apetece moverlo, así que compran otro debajo de su escritorio y simplemente lo encienden durante el día mientras están haciendo su trabajo y ellos sienten los efectos.
Si solo tuvieras el sistema debajo de tu cama que te ayuda con ese sueño profundo y esa neuroplasticidad y regenera las cosas que se deterioran con el tiempo, entonces estás reduciendo tu nivel de estrés básico. Pero luego, en el segundo que te despiertas y te alejas de ese ambiente, entonces lo elevas de nuevo. Así que tienes que encontrar una manera de dormir y cuando estás despierto, tienes que encontrar una manera, bueno, supongo que despierto para aprovechar ese nivel de estrés básico reducido que tu sueño profundo te permite tener. Estamos combinando esas funciones en nuestra aplicación. En un par de semanas tendremos una actualización donde habrá una nueva opción para relajarse y dormir. Así que ejecuta una relajación y al final cambia automáticamente a una sesión de sueño porque probablemente ya te habrás quedado dormido. Así que luego obtienes el beneficio de relajarte. Sientes la necesidad de adormecerte y entrar en tu sesión de sueño habitual. Porque la gente hace otras cosas para ayudar con el sueño. Así dicen, apaga tu teléfono de 10 a 60 minutos antes de acostarte. Evita comer tarde y consumir cafeína. Todas estas cosas ayudan, pero no tendrán el mismo impacto. Oh, Dios, no. No. Recomendamos que todos esos consejos de higiene del sueño son buenos. Todos son buenos, todos son beneficiosos, pero esto en realidad está apoyando los mecanismos que subyacen al sueño y al estrés. ¿Cómo se relaciona este dispositivo y el sueño profundo con la reparación celular, la regeneración celular? Incluso yo estoy suponiendo como enfermedades cognitivas o deterioro cognitivo también, Alzheimer, demencia. Entonces los beneficios afectan todo en tu cuerpo. No es necesario repasar cada situación que las personas pueden enfrentar. Esos dos elementos son particularmente interesantes para mí, principalmente porque el Alzheimer y la demencia están presentes en mi familia. Pero en segundo lugar, creo que el daño celular, mencionaste eso antes, también es un punto realmente interesante sobre cómo el sueño profundo impacta eso. Así que tal vez puedas hablar de ambos temas. Bueno, cuando lo piensas y cuando estás creciendo, estás pasando por la degeneración celular, la reparación celular, el crecimiento celular. Y una de las cosas que es muy notable en tu sistema endocrino con el crecimiento es la hormona del crecimiento. De acuerdo, subsirve a esa función. Y eso sucede durante el sueño profundo. ¿De acuerdo? Del 70 al 80% de tu hormona de crecimiento se secreta durante el sueño profundo. Y entonces, ya sabes, dado que pierdes el sueño profundo, obviamente estás perdiendo esa funcionalidad. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿estamos restaurando los niveles de hormona de crecimiento, ya sabes, al aumentar el sueño profundo? Sabemos que debemos actuar porque observamos un efecto. Está bien, en realidad no hemos medido los niveles de hormona de crecimiento, así que no puedo decirte definitivamente, pero sabemos que con el sueño profundo, las personas están, ya sabes, siendo restauradas físicamente en una medida mucho mayor. La reparación y regeneración celular son parte del proceso de sueño profundo, ¿de acuerdo? Y, sabes, mira, la medicina actualmente sabe todo sobre cada tipo de hormona y cada tipo de químico en tu cuerpo. Absolutamente no. Descubrimos cosas así todos los días. Así que todos estos mecanismos están en juego y sabemos que están en juego en el sueño profundo y en las diferentes etapas del sueño, ¿de acuerdo? Sabemos que estamos teniendo un efecto al poder restaurar el sueño profundo. Vemos los efectos, ya sabes, durante el día en términos del nivel de restauración y salud de las personas. Así que sabemos que hormonalmente eso es un gran problema. Por otro lado está el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está constantemente vigilando cada célula de tu cuerpo. Esta está desarrollando cáncer, hay una infección. ¿Tienes suficientes glóbulos blancos? Tus células madre están combatiendo los problemas adecuadamente. Todo eso está sucediendo y sabemos que lo reforzamos porque, de nuevo, eso es un problema restaurativo del sueño profundo. Y eso es realmente clave. Entonces, ya sabes, vemos menos infección. Sabes, no puedo hablar sobre el cáncer porque no tenemos los datos para hablar de eso, pero será interesante verlo. Pero esperaría que con el tiempo esto tenga algún efecto porque el sistema inmunológico está mejorando y tu cuerpo puede curarse y detectar estas cosas de manera natural. Así que miro esas cosas y digo, sí, vas a ver amplias ramificaciones con esta tecnología. Tienes que recordar, no estamos desarrollando un producto aquí, estamos iniciando una industria completa con esta tecnología. Y luego mencionaste la demencia. Existe un debate sobre lo que se llaman proteínas tau.
en el sistema nervioso, en las neuronas que están asociadas con la enfermedad de Alzheimer, y sabemos que el sueño profundo permite que esas proteínas sean limpiadas de las células. Y si eso es realmente cierto, sabes, al promover un sueño más profundo, entonces deberíamos estar eliminando esos productos de desecho. Y entonces tendremos que ver con el tiempo si esto disminuye o no, sabes, la enfermedad de Alzheimer. ¿Puede revertir los efectos? Puede resumirlo. Aún nos quedan décadas de investigación para entender todos estos fenómenos. Pero esto es lo primero que se debe resolver antes de que podamos comenzar a estudiar todos los posibles efectos positivos a largo plazo de tener un sueño más profundo a una edad mucho más avanzada. Bueno, estás viendo, quiero decir, la gente nos está llamando con, oye, esto está mejorando y eso está mejorando. Tú sabes, no puedo nombrar estas cosas en este punto porque sería una afirmación médica, pero sabemos que está sucediendo debido a lo que estamos haciendo por el sueño, no movimiento rápido de los ojos. Asombroso. Supongo que entonces una pregunta muy simple es ¿cuánto sueño es? Tengo 2 preguntas sobre esto, es muy emocionante. Encuentro esto fascinante. Entonces, primero que nada, ¿cuánto sueño realmente necesitas tener? Porque cuando alguien dice 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, supongo que lo que están tratando de hacer es crear una cantidad total de sueño donde realmente obtienes el sueño profundo que te beneficia en ese marco de tiempo. Porque si pudieras garantizar que 10% de tu sueño es sueño profundo, entonces no creo que necesites las 8 o 9 horas que se recomiendan porque estás obteniendo el sueño profundo que realmente beneficia a tu cuerpo, que parece ser el tipo de sueño más importante que obtienes. Estás planteando un punto muy interesante. ¿Sabes? Desde un punto de vista evolutivo, si el sueño profundo es la etapa más importante, esperarías que tu sueño profundo ocurriera más temprano, ¿verdad? Durante tu sueño, solo si te despiertan. Y de hecho, eso es lo que ha sucedido en términos de evolución. Así que casi todo tu sueño profundo ocurre en la primera mitad de la noche. Entonces, la pregunta es, si obtuve todo el sueño profundo que necesitaba en las primeras 4 horas, ¿eso es todo lo que necesitaría? Y yo diría que no, porque las otras etapas también confieren beneficio. Al igual que obtienes la mayoría del sueño profundo temprano, obtienes la mayoría del sueño de los sueños más tarde. El sueño de los sueños es útil desde un punto de vista emocional y de la memoria, al igual que el sueño ligero. Por lo tanto, hay una cierta cantidad de sueño que necesitas para la salud. Se han realizado numerosos estudios a largo plazo que han involucrado a decenas de millones de personas. Por lo tanto, estos son estudios grandes que se han realizado durante 20, 30 años para determinar cuánto sueño es el mejor. Y realmente no determinaron cuánto es lo mejor, pero determinaron la cantidad mínima de sueño que se necesita para prevenir enfermedades graves o para disminuir la incidencia de enfermedades graves. Y lo que mostró eso fue que 6 horas parecían ser el límite. Sin embargo, aquí está la advertencia. Todos esos estudios se realizaron durante muchos años antes de que existiera cualquier tipo de prueba en casa, como la que tenemos ahora con los dispositivos portátiles. Así que la mayoría estaban registrando el tiempo en la cama. Y estás despierto durante aproximadamente 1 hora cuando estás en la cama. Entonces la respuesta real es 5 horas para prevenir enfermedades. No lo sé, pero sospecharía que está entre 5 y 6 horas de sueño para hacerlo absolutamente. Pero recuerda que algunas personas necesitan más que otras. No soy de dormir mucho, pero uno de mis hijos regularmente duerme 10 horas y yo estaré contento con 6. ¿Sabes? Funciona genial. Las 6. Así que ese es el rango típico que vemos en la población. Cada persona tiene necesidades diferentes de sueño, pero lograr ese sueño delta profundo temprano en la noche es clave para estar en mejor forma. La otra pregunta que tengo es que todos usan un anillo de Oura actualmente para observar su puntuación de sueño, la cual es importante. Realmente no importa el dispositivo, la puntuación de sueño es importante. Cuando miras la puntuación de sueño, ¿está midiendo el sueño delta o está midiendo lo incorrecto? ¿Sabes? Diferentes dispositivos portátiles tienen diferentes tipos de mediciones. Sí. Y tienes que recordar que no están midiendo lo que mides en un laboratorio de sueño. Así que el nivel de precisión no es de calidad de laboratorio de sueño. De acuerdo. Así que hay inexactitudes allí y hay más artefacto.
La única forma de conocer con precisión tu sueño es midiendo las ondas cerebrales, movimientos oculares y actividad muscular de la barbilla. Los dispositivos portátiles no miden este tipo de cosas. No. Para lograr una etapa de sueño precisa es necesario medir todos esos parámetros. Ahora, ¿los dispositivos portátiles son malos? ¿Sabes? ¿Son inútiles? No. Proporcionan cierta información. Y lo bueno de un dispositivo portátil es que puedes ver si estás mejorando o no, y puedes correlacionar tu puntuación con, oye, esa fue una buena noche de sueño. Así que si continúas sacando ese puntaje, probablemente estarás bien. Está bien. Así que tienen un valor real. El problema con los dispositivos portátiles es que por sí mismos no hacen nada para mejorar tu sueño. Quiero decir, eso es lo que éramos. Lo mirábamos y decíamos, oye, ¿sabes qué? Queremos construir algo que apoye tu sueño. Construimos un dispositivo portátil para refinar nuestro generador. Y es solo para mostrarte. No es que te esté demostrando que tu creación funciona. Correcto. Bueno, no solo eso, lo necesitábamos para refinar la frecuencia. Nuestro dispositivo portátil es el único que analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el dominio de la frecuencia, permitiendo una evaluación más precisa del sueño profundo. De acuerdo, porque esa es la etapa más importante del sueño. Eso es lo que más nos interesaba. Y por eso debíamos ser muy buenos en eso. Ahora, si ciframos o proporcionamos un módulo de firmware cifrado a los otros dispositivos portátiles que no arruinan su vida útil de la batería, podríamos darles los equivalentes. Y así lo haríamos en un acuerdo de licencia con ellos para que pudieran ser un poco más precisos en toda la profundidad del sueño, no movimiento rápido de los ojos. Y nos enorgullece poder observar esa profundidad en todo el sueño, no movimiento rápido de los ojos. Y podemos dividir lo que está sucediendo a nivel del tronco cerebral versus lo que está sucediendo a nivel cortical del sueño para ver cuál es la interferencia. Creo que, ya sabes, después de incluso hablar contigo durante la última hora, creo que, ya sabes, la preocupación que inmediatamente me viene a la mente es que todos están tratando de optimizar su puntuación de sueño, pero nadie, aparte de estos como higiene del sueño, mejores prácticas. Es un gran dispositivo que proporciona algunos datos, pero ¿realmente están optimizando para lo correcto? O tal vez están pensando que su sueño es un poco mejor de lo que realmente es, porque tienen esta puntuación que está asociada con su sueño, cuando realmente deberían estar tratando de averiguar, está bien, ¿cómo consigo realmente más sueño delta? ¿Cómo afectará eso a mi salud? Porque simplemente no es bueno dar a las personas falsos indicadores de salud. Eso es realmente lo que estoy sacando de esto. Así que creo que ahí es donde entra en juego el beneficio de tu dispositivo real, porque está verdaderamente correlacionado con marcadores de salud muy positivos en lugar de solo medir. La mejor manera de expresar lo que puedes lograr por tu cuenta es sin ayuda. Sí. Bueno, y nos permite personalizar porque ahora te damos el estímulo por etapa de sueño, número 1. Número 2. A lo largo de ese espectro del sistema nervioso autónomo, las personas operan a diferentes frecuencias. Entonces debemos hallar lo correcto para ti. Entonces, hacemos un proceso de calibración y es continuo para decir, está bien, ¿dónde está operando Scott en este rango entre 0.15 y 0.25 ciclos por segundo? Entonces podemos darte eso para tu sueño delta. Hemos pasado por mucho y lo aprecio. A lo largo de tu carrera siempre has innovado, construido tecnología increíble y has estado en la vanguardia. Así que supongo que la pregunta es, ¿qué sigue para ti? Bueno, no voy a revelar todo, pero mi esposa dice que tengo que jubilarme cuando tenga 88. Solo tengo 72. Así que me queda un proyecto más por hacer. Y he aprendido tanto en este proyecto que creo que hay un descubrimiento que podemos hacer que va a ser realmente fascinante en términos de cerebro versus mente. Mucha gente cree que la mente solo proviene del cerebro, lo cual es un pensamiento occidental que considera que la vida es química. Entonces el cerebro genera la mente y lo hace. Genera tu mente egocéntrica. Pero de todo lo que he aprendido a lo largo de los años, e incluso cuando estaba en residencia cuidando a los pacientes, hay otro nivel de mente. Y creo que entiendo cómo se interrelacionan y creo que puedo medir ese proceso. Y por lo tanto, me gustaría dedicar el resto de mi carrera a eso. Explique el concepto de manera que su audiencia lo comprenda. Explique cómo eso les afecta diariamente. ¿Qué intentaría descubrir esta investigación?
Lo que haría es mostrar a las personas que son más de lo que piensan y que si se ponen en una mentalidad de mayor receptividad, esas ideas de esa mente superior entrarían en su conciencia y eso daría mucho más consuelo y dirección en la vida y causaría mucha más relajación, reducción del estrés y abriría nuestros ojos a una cooperación mucho mayor entre las personas. Y supongo que encontrarás una forma de crear algún dispositivo o IP que nos permita acceder a este estado. Creo que a estas alturas ya sabemos cómo hacerlo. Y creo que esto es mucho mejor que trabajar 17 años para tu primer descubrimiento, porque en este punto creo que podemos llegar directamente a la tecnología, diseñarla y probarla. Así que esto es para mí un proyecto a corto plazo de unos 5 años. Un bebé de 5 años. Proyecto, ¿verdad? Increíble, sí. Si la gente quiere conectarse contigo, si la gente quiere aprender más sobre lo que estás construyendo, si la gente quiere probar algunas de las cosas que has construido, ¿a dónde deberían ir? Las redes sociales, el sitio web, todo eso. Sí, creo que el sitio web es probablemente el mejor lugar y es www.soltechhealth.com, pero déjame deletrearlo porque algunas personas lo escriben mal. Entonces, Soltech se escribe S-O-L-T-S y luego Health. Entonces es soltshhealth.com. Así que solo hay una H en el medio, ya sabes, porque mucha gente piensa que Soltech debería ser S-O-L-T-S-H y en realidad es solo T-S y luego Health. Genial, también incluiré los enlaces en las notas del programa. Y cuando las personas van a ese sitio web y quieren comenzar, ¿cuál es el primer dispositivo o la primera configuración que deberían comprar, que deberían probar? ¿Cuáles son, supongo que las instrucciones para alguien que realmente quiere incorporar este dispositivo en su vida? Sabes, hay mucho material escrito allí y blogs donde pueden aprender sobre la tecnología. Pueden ir directamente a la sección de tecnología y empezar a verla y ver qué es el sistema y cómo se relaciona con las diferentes piezas y ya sabes, las instrucciones de uso. En realidad, aunque es un sistema muy sofisticado, ya sabes, es realmente simple de usar. Así que hemos tenido mucha experiencia en términos de experiencia de usuario. Y la última pregunta que me gustaría hacer es, ¿por qué has tenido una carrera increíble y has pasado por tantas temporadas diferentes de tu vida, construyendo diferentes empresas y explorando nuevas ideas e invenciones? ¿Podrías volver hasta tus 20 años si tienes la oportunidad de decirle a esa persona, a ese joven Dr. Dan, una lección? Entonces, ¿cuál sería esa única lección que querrías decirle a tu yo de 20 años? Robaría la frase que desarrolló Nike y es simplemente solo hazlo. Simplemente ve por ello.